Bueno, vamos a ver un poco de cargas en bases profundas. Para bases profundas hay varias teorías, al igual que para bases superficiales. Depende de la teoría que les den, que es la fórmula que hay que usar, o los ábacos que hay que usar. En el caso de este ejemplo vamos a ver cómo se usa Bridge-Hansen, pero hay otros, así que por ahí lo que les conviene hacer es ver en la geotecnia las diferentes técnicas y las diferentes bases y más o menos ver a dónde están los ábacos. La mayoría de las cosas que de bases profundas lo sacan del Geotecnia 2. Bueno, en este ejercicio hay que calcular la carga admisible de un pilote de 500 milímetros de diámetro con una punta apoyada a 5 metros de profundidad. Tenemos un estudio geotécnico que arrojó que desde la superficie hasta 4 metros tenemos un limo silloso y por debajo hay una tosca. Entonces tenemos 4 metros de limo y 1 metro de tosca en la longitud total de nuestro pilote. Dicen que el suelo se encuentra en la humedad natural, no hay napa, y tenemos que aplicar la teoría de Bridge-Hansen. Primero tienen que tener en claro es si el pilote puede ser excavado o hincado, porque eso va a cambiar las cosas. Ustedes saben que si el pilote ya por default le dicen un pilote cuadrado, saben ya de entrada que es hincado, porque no hay forma de hacer en el suelo un pilote cuadrado y que te quede bien. Generalmente los pilotes son circulares. Si tenés un pilote circular puede que sea o hincado o hecho in situ. En este caso yo consideré que el pilote está hecho in situ. ¿Sí? Eso nos va a cambiar algunas cosas de movida, pero si quieren después vamos hablando. Entonces, acá tenemos factores de capacidad de carga según Bridge-Hansen, y acá tenemos el SCDC, que depende de la relación de la profundidad con respecto a la base del pilote. Y ustedes me dirán en este caso cuál es la base, si es circular, sería el diámetro. Entonces, bueno, tenemos los datos del Colorado, los datos de la Tosca, y para entrar en los ábacos tenemos que la altura del pilote son 5 metros, el diámetro son 500, sería B. Si fuese cuadrado sería el lado del cuadrado. Y si es circular es el lado del círculo, el B este que se ocupa. Entonces hago H sobre D, me da 10. Con ese 10 voy a entrar acá y voy a tocar el ángulo correspondiente al suelo sobre el que se está apoyando mi pilote, porque estos son los factores para determinar la resistencia de punta. Y de punta, igual que en las bases Cami, te consulto. van a ser, sí. La relación, tenemos una altura máxima que puede tener el pilote, por ejemplo, la relación entre la altura del pilote y el lado del pilote tiene que ser menor a Ujú. 20. ¿Qué No, pasaría no, si no. Si el es abaco? mayor que 20, vos tomás los valores que están acá en la punta de las flechas, ¿viste? Que te dice Ajá. 3,17, 2,53 y eso. Si es mayor que Ah, 20, tomás perfecto. esos. Sí, sí. Ah, ok. Lo que Perfecto, pasa gracias. que vieron que para definir la longitud del pilote, si uno tiene una cierta carga ya de sus columnas o demás que quiere entregar al suelo, uno de acuerdo a esa carga va a calcular la longitud y el diámetro de su pilote. En este caso lo que nosotros estamos evaluando es un pilote existente. ¿Sí? Pero si en algún caso usted diseña un pilote y le da, que no sé, esa relación le da re grande porque el pilote es larguísimo, porque ustedes están buscando encontrar un suelo resistente para apoyar la punta, o necesita mucha longitud para obtener mucha resistencia a la fricción, probablemente la relación de lado sí le dé muy grande. Bien, entonces sacamos la relación de lado de la profundidad total del pilote dividido a la base,
que en este caso es el diámetro, obtenemos 10, entramos acá y tocamos el phi, el ángulo phi correspondiente para el suelo donde está ubicada la punta, que en este caso es Tosca, que es 18 grados, que anda más o menos por acá. No se hagan los exquisitos y digan, bueno, 18 grados está acá, listo. Yo le mandé 1,9, no sé por qué, pero bueno, mandé 1,9. Ustedes ven que define. Y con la otra tabla, con el ángulo phi, que en este caso también es para la punta, estos ábacos, generalmente los ábacos y demás, son para la resistencia por punta, ¿sí? Entonces va a ser el suelo sobre el que está apoyada la punta del pilote. En este caso son 18 grados, vengo acá a interpolo, y acá yo saqué que NC y NQ, porque N gamma no se utiliza para pilotes, al menos en la fórmula de Bridge-Hansen no, obtengo NC y NQ. A ver, yo les dije que si este pilote era excavado o era hincado, eran dos cosas diferentes. Bueno, tomé el caso de excavado porque es un poquito más complejo. Estos K activo y K de reposo y demás, nos van a servir para determinar el K que vamos a ocupar para la resistencia friccional. Bueno, entonces me distraje. Entonces, si yo tengo... Camila, Ujú, discúlpame que te corte, sí. ¿no? Una consulta. Esos valores de NC y NQ en el Geotecnia, al lado de la tablita esa, hay un ábaco que te Ajá, dice factores de capacidad de carga de y no se puede Bridge-Hansen. sacar de... ¿Eh? Te dice que es de Bridge-Hansen. No sé, no leí la verdad. Tené cuidado, porque a veces hay tablas sueltas en coso y tenés que fijarte bien en los textos, en qué parte te mandan a qué tabla, ¿viste? Pero Ah, ok. si en el Ok. parcial les dan las tablas, todo ok. Si no, van a tener que empezar a buscar y por ahí se complica. Pero, no, pero en los últimos parciales no estuvieron dando pilotes al menos. Ojalá no les Ah, ok, toque. gracias. Bueno, entonces, este piloto yo tomé que era excavado. ¿Y qué pasa cuando el pilote está excavado? Cuando excavamos, para hacer el pilote, el suelo tiende a desmoronarse. El suelo estaba en reposo y cuando le ponemos el hormigón para hacer el pilote, el suelo va a empujar al pilote. Y eso es lo que va a generar la fricción y eso es lo que nos va a dar la resistencia del pilote. Entonces, por ahí, en vez de tomar directamente K activo, por ahí lo que Reina recomendaba era que tomemos un promedio entre el K activo y el K en reposo de los suelos para sacar un K que vamos a ocupar para determinar la resistencia a fricción en el caso de pilotes excavados. Porque es como que vos decís, bueno, pero el pilote me está empujando, pero el suelo me está empujando al pilote. Tomo el K activo. Pero en realidad tiene una resistencia mayor todavía porque vos estás colando el hormigón adentro de un hueco en el suelo. Entonces, por ahí lo que hay que hacer es tomar el promedio de ambos. Cami, en Ujú. el ABAC, la primer curva marca 10 grados de ángulo de fricción, ¿no? Si tuviéramos ángulo de Sí, fricción de 0 0 a grados, 10. De 0 a 10. ¿cómo tomaríamos, por ejemplo, si tenemos 0, o sea, si tenemos 0 o 10 grados de fricción, tocamos esa curva? Sí, de 0 a 10. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, si por ejemplo tuviesen un pilote hincado, si es hincado su pilote, que por ejemplo, si el pilote es cuadrado, saben que es hincado, porque no hay forma de hacer pilote cuadrado excavado. O si la consigna les aclara que es hincado, para la resistencia a la fricción,
tomarían un K pasivo directamente. Porque si ustedes hincan el suelo, lo que están haciendo es empujarle el suelo con el pilote. Entonces, el suelo va a tratar de evitar que el pilote se clave. Por ende, en ese caso tendrían que usar K pasivo. No es el caso de este ejercicio que le estoy haciendo. Bien, tenemos un K promedio que vamos a utilizar para determinar la fricción. Entonces, yo acá me parece que no hice un dibujito, le voy a hacer un dibujito. Tenemos un primer estrato, voy a hacer un dibujo acá al costado. Tenemos, este es nuestro pilote. Tenemos todo el estrato 1. Acá no hay napa. En este caso no hay napa. Y bueno, acá hay tosca. Esto es suelo colorado. Entonces, lo que vamos a determinar para calcular la resistencia friccional de un pilote van a ser las presiones efectivas horizontales que hay a la mitad de cada uno de los estratos. Entonces, en este caso, están todos a humedad natural, ¿no? En este caso tendríamos el empuje del suelo 1, que sería este. No me acuerdo si el suelo 1 tenía un K. El suelo 1 tiene un K más grande que el suelo 2. Entonces, este empuje se va a convertir en sobrecarga, este peso se convierte en sobrecarga para el segundo estrato, y esto queda así. Esto es constante. Y el segundo estrato va a empujar acá. Siempre les conviene dibujar los empujes. Entonces, tenemos que acá va de 0 a gamma 1 por profundidad 1, H1, por K1. Y la sobrecarga acá va a ser gamma 1 por H1, porque es el peso de todo el suelo de arriba, por K2. Y esta zona va a ser, acá abajo va a ser gamma 2 por H2 por, créame que es un 2 por K2. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar el empuje total a la mitad de cada uno de los estratos. O sea, a la mitad de este empuje que me da acá, o sea, esta presión que me da acá, y a en este estrato, la suma de estos dos sería. Eso es lo que hay que determinar. La presión acá a la mitad de este estrato y la presión a la mitad de este otro. Total. Que si esto estuviese sumergido, acuérdense los gamas que tendrían que usar acá serían los sumergidos. Si estuviese todo sumergido, todo. Y si no, ustedes se fijan, es como determinar el empuje, pero si está sumergido, ustedes no toman en cuenta el empuje del agua. Y tampoco acá, vieron que los suelos tienen cohesión, tampoco se toma en cuenta la cohesión para los pilotes. O sea, solo toman en cuenta el empuje del suelo, no toman en cuenta la cohesión ni el agua, ¿sí? Si esto está sumergido, toman el gamma sumergido para los suelos que estén sumergidos, lo que sea, pero no toman el empuje del agua. Y si de arriba del pilote hay una sobrecarga, y bueno, agarrás y, por ejemplo, si está la sobrecarga, no, que no es este caso, así que lo voy a dibujar con otro color. Si vos tenés una sobrecarga acá, todo acá, lo que haces es simplemente calcular cuál es el empuje de la sobrecarga y sumárselo a este empuje. O sea, sumarle la tensión. Pero se toma en cuenta entonces el empuje del suelo
el empuje de la sobrecarga, no se toma en cuenta la cohesión, ni se toma en cuenta el empuje del agua. Y acuérdense que se le toma en cuenta ¿cómo es? Siempre lo efectivo. Si está sumergido, se toma el gamma efectivo. Bueno, borro esto. Uh-huh. El empuje en realidad sería en el baricentro de las figuras o siempre sería en el No, medio. es a la mitad del estrato. Es a la mitad del estrato nomás. O sea, porque lo que hacen es sacar una tensión media que va a colaborarles a la fricción, a la resistencia friccional. Ahora vamos a ver mejor cómo usar esto. A ver, borro esto. Este es nuestro gráfico de empuje. Acuérdense que acá hay que sumar esto. Entonces, yo lo que hago es calcular simplemente mi empuje acá arriba es 0, mi empuje acá abajo es este valor. Después mi empuje en el estrato 2, tengo este empuje que es la carga que está arriba, o sea, provocada por el peso del suelo de arriba. Y después tengo esta parte acá que es 1000 kilogramos por metro cuadrado. Ustedes, yo después les paso esta consigna, si quieren, la revisan. Para Q de punta se suma la sobrecarga. Sí, sí, sí. Sí, para ambos casos, si tenés una zapata superficial y un pilote y vos tenés sobrecarga arriba, a los pesos de los estratos le sumás esa sobrecarga. Si vos sabés que esa sobrecarga va a estar toda la vida, ponele que es una sobrecarga, no sé, que pasan camiones todo el día por arriba del estrato, sí. O sea, siempre que vas a sumarle eso, tenés que asegurarte de que esté constante la sobrecarga, porque te aporta resistencia. Bueno, entonces saqué los empujes, acá grafiqué el empuje total y acá abajo saqué cuáles eran los valores a la mitad del estrato. Vieron que este estrato tenía 4 metros y este tenía 1 metro. Entonces vieron, a los 2 metros saqué cuál era mi tensión, es 2,5, y a los 4,50 saqué cuál era mi tensión total acá, que es la suma de esta y esta, y me dio 4,77. Con esas tensiones vamos a calcular la resistencia friccional de esto. Vamos por paso. Entonces, tenemos la resistencia de punta por Bridge-Hansen o por cualquiera de los métodos que les digan que tengan que hacer. Entonces, nuestro pilote en la punta se apoya en el suelo 2, en la toca. Entonces, para calcular esto, ya tenemos los coeficientes que sacamos del abaco y vamos a utilizar la cohesión 2 porque se apoya en el estrato 2. Entonces tenemos que la Q de punta va a ser la cohesión 2 por el NC más todo el peso que está acá arriba, que va a ser gamma 1 natural por H1 y gamma 2 natural por H2. Y si tienen sobrecarga, más la sobrecarga. Por NQ, por SCS, porque así es la fórmula. Tenemos que la Q de punta es esto. Ahora, para sacar la Q total, que admite la punta, ahí admito. La Q total que admite la punta, lo único que hay que hacer es esta Q de punta que nos da en toneladas por metro cuadrado, la vamos a multiplicar por el área de la punta. Entonces, que el área de la punta va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces acá tenemos la Q de punta última, no es la admisible. Entonces, eso para determinar la Q de punta. A esa Q de punta le tenemos que sumar la resistencia friccional del pilote, que para el fuste se va a determinar como la cohesión reducida
que vieron que la ecuación está en toneladas por metro cuadrado, o kilogramos por centímetro cuadrado, lo que sea, más K por gamma vertical media por tangente de un phi reducido, que este K por gamma vertical media sería lo que nosotros sacamos, gamma horizontal. El gamma horizontal es la mitad del estrato. Y ese, como ρ, no se llama ρ, un delta, en vez de phi lo que se hace es reducir el phi de acuerdo a la superficie del pilote. Si el pilote es muy liso, se hace 1/3, si es rugoso 2/3, y si es muy rugoso, se deja como está. Yo tomé como que era una situación intermedia, entonces lo tomé como que era 2/3. Entonces ven que yo reduzco ambos phi 2/3. Después, para reducir la cohesión, hay una tabla que de acuerdo a tu valor de cohesión, vos reducís la misma serie. En este caso, esperen, le voy a cambiar las unidades. Tenemos una cohesión de 0,3. Si es 0,3 está en un caso intermedio, tomé un alfa de 0,84 interpolando entre estos dos valores. Y para el segundo suelo tenía 0,48, tomé una situación intermedia entre este y este. Y me dio 0,71. Bien, calculamos todas las cosas reducidas, cohesión reducida, phi reducido. Lo que vamos a hacer ahora para sacar las cargas de fuste, vamos a hacer la parte de la resistencia friccional del primer estrato, va a ser la cohesión del primer estrato reducida, más la tensión que hay acá en el medio del estrato, que calculamos, que es gamma prima 1, gamma prima porque son tensiones efectivas, porque no tomamos en cuenta ni la cohesión, ni el agua, ni eso, por la tangente de ese phi reducido. Me da esto, 2,97 toneladas por metro cuadrado, y para tener yo mi Q, una carga, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el área del fuste, que el área del fuste sería el perímetro de esa parte del fuste, que sería pi por el diámetro, que ahí tenemos el perímetro, por la altura 1. O sea, tomamos el perímetro del fuste por la altura y obtenemos la superficie del cilindro. A eso lo multiplicamos a esta resistencia y nos da la Q de fuste para el estrato 1. Total sería. Estos son últimas, ¿sí? No son admisibles. Después para el estrato 2 hacemos lo mismo. Reducimos la cohesión, le sumamos la tensión total efectiva a la mitad del estrato 2 y le multiplicamos por la tangente del phi reducido para el estrato 2. A esa carga la multiplicamos por el área del fuste en el estrato 2, que es el área del perímetro, y obtenemos las Q de fuste. Entonces la Q última total va a ser la Q de punta, más la Q del fuste 1, más la Q del fuste en el estrato 2, y nos da esto. Adoptamos un factor de seguridad, que en este caso es de 3, y con esas dos cosas calculamos la Q admisible, que nos da mucha más chica. Y de esa forma sacan la capacidad de carga de un pilote. ¿Vieron? Primero, acuérdense ver si está enterrado o está hincado, o sea, si se hace in situ o se hinca, si está sumergido o no, para eso sacan las tensiones, ¿vieron? Si saben sacar tensiones, va como piña, y se saca la Q de punta y Q de fuste para cada estrato, eso se suma y después hay que dividirlo por un factor de seguridad. Acuérdense que el área de la punta es el círculo y el área de los fustes son los perímetros. Perímetros por las alturas. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿Entendieron este ejercicio? Al menos. A mí me quedó una duda. La Q última en este caso sería la carga que aguantaría el suelo. La Q última sería la carga
si yo le pongo una carga a este pilote, acá arriba, la carga, si tengo Q total, en este caso, esa 67, sería la carga que yo le aplicaría al pilote y que haría que falle el suelo. Que falle directamente. Que se hunda, que se rompa el pilote, lo que sea. Por eso, siempre lo que hacemos es calcular una carga admisible, que a esa Q última la dividimos por un factor de seguridad, cosa de que nunca llegue a pasar esa rotura del suelo. Que hay varias teorías de cómo se rompe, que si se rompe así en espiral, que si se rompe como el Terzaghi, que era que se levanta acá la montañita y esto queda acá un triangulito. Pero eso sería... Cami, Ajá. perdón, una pregunta. Si en caso, por ejemplo, nos dicen, si, o sea, si nos dicen, por ejemplo, hallar por ejemplo, la máxima carga P que puede tener el pilote, tenemos que sacar entonces, esa es la admisible que generalmente nos preguntan, o la total. Si te dice la máxima carga que puede admitir el pilote, pues sí, bueno, la máxima es la Q última. O sea, vos decís la máxima, antes de que se rompa, es esta Q última. Pero, decís, bueno, pero yo no quiero que llegue a esa rotura y la divido por un factor de seguridad de tanto. Pero siempre calculen la Q admisible por si las dudas. Siempre calculen cuál, perdón. Calculen la Q admisible siempre, por si las dudas. Pero dicen la Ok. máxima carga que puede soportar es la Q última, según la teoría. Pero siempre calculen la Q admisible, sí. Y verificamos siempre que, o sea, un lado que podemos verificar es, digamos, la admisible y, o sea, el factor de seguridad nos tiene que dar siempre menor a 3. ¿Eso es por una convención El de la factor de, cátedra o...? el factor de seguridad generalmente siempre lo adoptan como 3, 2,5, 3 o más. Ah, Pero ok. es como lo que se usa generalmente en la práctica. Ustedes tómenle 3, listo. Y si tienen Sí. que calcular cuántos pilotes necesitan, tomen como que, por ejemplo, si tienen una Q admisible de 22, si ustedes necesitan soportar 60 toneladas, pongan 3 pilotes. No pongan nunca que necesitan 2,9 pilotes, o sea, pongan siempre el número de pilotes redondo, sí. Claro. Cami, yo tengo una pregunta que no sé si llegaste a explicar, porque viste que entré un poco tarde. Viste que en uno de los apuntes que subió el profesor, ahí en el Moodle, hay unos factores que es DC y CS, por ejemplo, o DQ y SQ. Ese es SCDC. Exactamente. O sea, el Ese es NC y el el de NQ Bridge-Hansen. sacamos, Eso, claro. de acuerdo a la teoría, se saca. En este caso, Hansen tiene su propio ábaco para NC y NQ y tiene su propio ábaco para SC y DC. ¿De acuerdo? Y para NC y para NQ usamos los de Terzaghi. No, tenés que usar los de Hansen. Cada uno tiene su propio ábaco. Por eso acá hay una tabla que en este caso de esta consigna te daban, que son factores de capacidad de carga según Bridge-Hansen. Eso tiene un NC y un NQ para Bridge-Hansen. Y el SCDC para Bridge-Hansen. Igual es el único que Y usa. por ejemplo, si no nos aclara nada en la consigna, podemos usar el que nos parezca nomás. Y usan la fórmula que quieran. Acá creo que tengo anotado que está Terzaghi, que usa 1,2 DC por NC más gamma efectivo por DF por NQ. Estos son para la punta siempre, ¿sí? Para el fuste siempre calculan con ese método, vieron que se ven si es hincado o si es excavado y calculan la resistencia friccional y los empujes. Pero si no tienen estas otras alternativas que tienen Terzaghi, que es simplemente el ábaco de Terzaghi, ¿vieron? Que es esta. Ujú. Después tenés Skempton, después tenés Meyerhoff y Hansen. Vieron que siempre el gamma que utilizan, esto siempre, si tiene NQ, siempre es la parte de Q, de la carga que está arriba del plano de fundación.
pero Claro. ocupan el ábaco de acuerdo al autor de la fórmula que están usando. Está. Y los abacos, digamos, están todos en los apuntes que, no sé si, que subió en los apuntes del doctor Bogado, ¿no? No sé, yo no Porque, vi esos apuntes, pero tengan el Geotecnia a mano, el Geotecnia sí tiene todos los ábacos. Geotecnia 2. claro, yo me estuve fijando por eso en el Geotecnia y es como que habla solo, o sea, al menos yo encontré por ahí, capaz tengo que leerlo de vuelta del tercer y por eso es como que, No, eh, el Geotecnia tiene lo de Bridge Hansen, tiene lo de Skempton y tiene Terzaghi también. ok, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Eso es lo importante. Por mí, sí, yo entendí bastante bien todo.